Bienvenidos al curso de Arquitectura de Computadoras, en donde daremos a conocer todo lo relacionado con la parte lógica y física de la computadora. Espero que, durante el desarrollo de este curso, podamos aprender lo interesante del mundo de la computadora, desde una óptica muy interna. Para nuestra primera sesión, vamos a estudiar la siguiente agenda. Primeramente vamos a estudiar los conceptos generales de la arquitectura de la computadora. Luego nos iremos a las funciones de la computadora como segundo elemento. Como tercer punto, estudiaremos la historia de la computadora y como punto número 4, la historia de las computadoras y las generaciones de las mismas. Es de destacar que las computadoras no siempre fueron como las conocemos hoy en la actualidad, por lo cual solicito que le ponga mucho interés a cada uno de los tópicos que se estudiarán a continuación en este video. Como primera parte, estudiaremos las generalidades de la computadora. Dentro de este escenario, veremos qué es una arquitectura de computadoras. ¿Y qué es una organización? ¿Qué diferencia existe entre estas dos? En el entorno informático, se proporciona una descripción de la construcción y distribución física de los componentes de la computadora. La arquitectura de una computadora explica la situación de sus componentes y permite determinar las posibilidades de que un sistema informático con una determinada configuración pueda realizar las operaciones para las que se va a utilizar. Cuando se describe una computadora, se debe distinguir entre arquitectura y organización. La arquitectura de computadoras se refiere a los atributos de un sistema que son visibles a una persona programadora. Es decir, aquellos atributos que tienen un impacto directo en la ejecución lógica de un programa. Ejemplos de atributos arquitectónicos: conjunto de instrucciones, número de bits usados para representar datos, mecanismos de entrada-salida y técnicas de direccionamiento de memoria. La organización de computadoras se refiere a las unidades funcionales y sus interconexiones, que materializan especificaciones arquitectónicas. Ejemplos de atributos de organización son los detalles del hardware transparente para el programador, tales como señales de control, interfaces entre la computadora y los periféricos y la tecnología de memoria utilizada. Por poner un ejemplo, una cuestión de arquitectura es si la computadora tendrá la instrucción de multiplicar. Una cuestión de organización es si esa instrucción será implementada por una unidad especializada en multiplicar o por un mecanismo que haga un uso iterativo de la unidad de suma del sistema. Muchos fabricantes de computadoras ofrecen modelos, todos con la misma arquitectura pero con diferencias en la organización. Una arquitectura puede sobrevivir muchos años, pero su organización cambia con la evolución de la tecnología. La arquitectura de la IBM Sistema 370 apareció por primera vez en 1970. Se podía comprar un modelo barato y lento y si la demanda se incrementaba, se podía cambiar a un modelo más caro y rápido sin tener que abandonar el software que ya se había desarrollado. Una vez comprendido lo que es una computadora, la diferencia entre una arquitectura y la organización de la computadora, podemos considerar que esta base viene desde tiempos ancestrales, por lo cual a continuación exponemos la historia y la generación de las computadoras, para tener un punto de vista más claro el por qué las computadoras funcionan como tal. Las funciones de la computadora básicamente nos pueden llevar a realizar ciertas actividades, entre ellas tenemos las siguientes: primero, el procesamiento de los datos. Luego el almacenamiento de los datos, la transformación de los datos y el control de estos. Computadora, computador u ordenador es una máquina electrónica digital programable que ejecuta una serie de comandos para procesar los datos de entrada, obteniendo convenientemente información que posteriormente se envía a las unidades de salida. Una CPU o unidad central de procesamiento es un componente de hardware y la unidad computacional central de un servidor. Los servidores y otros dispositivos inteligentes convierten los datos en señales digitales y realizan operaciones matemáticas en ellos. Una vez comprendido lo que es una computadora, la diferencia entre una arquitectura y la organización de la computadora, podemos considerar que esta base viene desde tiempos ancestrales, por lo cual a continuación exponemos la historia y la generación de las computadoras, para tener un punto de vista más claro el por qué las computadoras funcionan como tal.
La historia del desarrollo de computadoras es frecuentemente referido a las diferentes generaciones de dispositivos de computación. Una generación se refiere a la mejora en el proceso de desarrollo del producto. Con cada generación, los circuitos han sido más pequeños y avanzados que en generaciones previas, como resultado de la miniaturización, velocidad, poder y capacidad de memoria han crecido proporcionalmente. El ábaco se considera como uno de los primeros intentos que tuvo la humanidad en construir un mecanismo de conteo. Posteriormente vinieron surgiendo más ideas que permitieron el conteo. Gracias a inventores y a matemáticos, se dio la necesidad de empezar a construir máquinas que ayudaran al cálculo matemático. De ahí podemos verificar que John Napier fue uno de los primeros matemáticos en definir ciertos elementos como los logaritmos, base esencial para la programación de computadoras. En el mundo de la tecnología, pocos inventos han marcado un antes y un después, como la pascalina. Este dispositivo, creado en el siglo XVII, no solo es reconocido como la primera calculadora mecánica de la historia, sino que también es un testimonio del ingenio humano y su búsqueda constante por facilitar los cálculos matemáticos. En este artículo, exploraremos en profundidad qué es la pascalina, para qué sirve, cómo se usa y su importancia en la historia de la computación. Una calculadora mecánica es un objeto o sistema de cómputo y cálculo que basa su funcionamiento en un principio mecánico para devolver los resultados de una operación aritmética. Wilhelm Schicard en 1D62-3 ya había realizado un diseño previo, aunque no hay evidencias de que llegara a construirse y estaba incompleto, ya que hubiera necesitado muelles y engranajes adicionales para funcionar correctamente. Cuando una rueda daba una vuelta completa, avanzaba la otra rueda situada a su izquierda. No obstante, la pascalina tenía varios inconvenientes y no era del todo fiable. En 1D67-0, el filósofo y matemático alemán Gottfried Wilhelm Leibniz perfeccionó esta máquina e inventó una que también podía multiplicar y dividir. En 1801, Jack Ward inventó su famoso telar gobernado por un sistema de tarjetas perforadas. Lo presentó en una exhibición industrial de Lyon en 1805. La invención se basaba en los instrumentos diseñados por Vassal Bouchon 1725, Jean-Baptiste Felcken 1728 y Jacques Vaucanson 1740, todos ellos de nacionalidad francesa. El control se realizaba mediante unas perforaciones en tarjetas o fichas de cartón, que permitían el paso de las agujas que movían los hilos antes del paso de la lanzadera. Una tarjeta perforada es una pieza de cartulina que contiene información digital representada mediante la presencia o ausencia de agujeros en posiciones predeterminadas. Comenzaron a usarse en el siglo XIX para el control de telares, aunque no fue hasta mediados del siglo XX cuando empezaron a usarse en los ordenadores para el almacenamiento de programas y datos. Actualmente es considerado como un método obsoleto de almacenamiento. La invención de las tarjetas perforadas data del 1725, cuando los franceses Basile Bouchon y Jean-Baptiste Felcken las crearon para facilitar el control de los telares mecánicos. Esta idea fue posteriormente explotada por distintos inventores como el francés Joseph-Marie Jacques Ward, que la usó para el control de su telar, y el británico Charles Babbage, que tuvo la idea de usarla para el control de la calculadora mecánica que había diseñado. En 1890 fue el estadista Hermann Ollerid el que usó la tecnología de las tarjetas perforadas para la máquina tabuladora encargada de realizar el censo de Estados Unidos en 1890. La tecnología siguió desarrollándose hasta que en 1950 IBM empezó a usarla como soporte de almacenamiento para sus máquinas. Por aquella época, Babbage afirmaba que sus máquinas revolucionarían el mundo y dedicó toda su vida, gastando incluso su fortuna, para su diseño y construcción, ridiculizado por sus coetáneos. Babbage escribió: "Otra época debe juzgar mi trabajo", y así ha sido. Fue olvidado por la comunidad científica hasta que sus apuntes personales fueron descubiertos en 1937. Gracias a estos y a los avances de la mitad del siglo XX. Babbage es considerado el padre de la computadora moderna. Graduado en 1814 en matemáticas por la Universidad de Cambridge. En 1816 fue elegido miembro de la Royal Society tras presentar 3 trabajos muy destacables sobre cálculo diferencial,
Entonces sobre este tema todavía pesaban una serie de prejuicios patrióticos, desencadenados un siglo atrás por la agria pelea entre Isaac Newton y el alemán Gottfried Leibniz por la autoría del cálculo, y recrudecidos por otras disputas y guerras entre países europeos e Inglaterra. Tras conseguir financiación del gobierno británico, el 14 de junio de 1822 pudo mostrar algunas partes de un primer modelo de la máquina de diferencias, capaz de hacer de manera mecánica cálculos rutinarios, en los que es fácil cometer errores cuando se hacen a mano. El dispositivo era capaz de obtener automáticamente valores numéricos de funciones polinómicas usando los llamados cocientes de diferencias finitas. En 1822, la primera computadora, llamada la máquina o motor analítico de Charles Babbage, no pudo construirse debido a razones de índole política. Existieron detractores por un posible uso de la máquina para fines bélicos. Computadores que fueran comparables a la máquina analítica solo pudieron construirse 100 años más tarde. Las limitaciones tecnológicas de la época eran un obstáculo. La máquina debía funcionar con un motor a vapor con dimensiones de 30 metros de largo por 10 de ancho. La matemática británica Ada Lovelace, la única hija legítima de Lord Byron, se adelantó a su tiempo al desarrollar el primer algoritmo destinado a ser procesado por una máquina. Cada octubre se celebra el Día Internacional de Ada Lovelace, una fecha que pretende conmemorar los logros de todas las mujeres que se dedican a la tecnología, la ciencia, la ingeniería o las matemáticas. Herman Ollerit nació en Buffalo, Nueva York, Estados Unidos, el 29 de febrero de 1860. Era hijo de inmigrantes alemanes. Es considerado como el primer informático, es decir, el primero que logra el tratamiento automático de la información. En 1879 se graduó en la Escuela de Minas de la Universidad de Columbia. Allí le ofrecieron la oportunidad de ayudar a resolver el problema del censo de 1880. Había tantos habitantes que era muy costoso hacer las tablas a mano. En 1882 entró a trabajar en el MIT, enseñó ingeniería mecánica durante un año, trabajó con el sistema de máquinas tabuladoras durante sus días en el MIT, logrando su primera patente en 1884. En 1889 su invento, la máquina tabuladora, sale vencedora en un concurso organizado por la Oficina del Censo. En 1890, las máquinas clasificaban, ordenaban y enumeraban las tarjetas perforadas que contenían los datos de las personas censadas, logrando los reportes a partir de los 6 meses. Los resultados finales del censo de 1890 se obtuvieron en un tiempo récord de 2 años y medio. En 1896 funda la Tevial Lighting Machine Company para fabricar más máquinas. En 1889, la Oficina de Censos volvió a realizar un nuevo concurso para obtener el equipamiento idóneo para el censo de 1900. Ollerit revalidó su victoria con facilidad. No obstante, con el aumento de la población y la negativa de Ollerit a reducir sus tarifas, muchas voces se alzaron contra Ollerit en el seno del gobierno. Para 1910, el superintendente del censo decidió prescindir de los servicios de Ollerit. Las patentes sobre la máquina tabuladora parecían ser inviable para un diseño equivalente que no violase la legalidad, pero con la ayuda del ingeniero James Paues, creó un diseño que terminó con el monopolio de Ollerit. Vende su empresa a Flint en 1910. En 1911 se fusionó con otras 2 empresas tras pasar a manos de Thomas Waston. En 1914 cambió su nombre en 1924 por el de International Business Machines Corporation, conocida como IBM. Entramos a la primera generación de las computadoras, y es aquí donde se empieza a construir los primeros artefactos que dan las bases para las computadoras que se conocen hoy en nuestros días. La primera generación consta desde 1946 hasta 1958, pero cabe destacar que varios autores pueden diferir de estas fechas, por lo cual si usted indaga por su cuenta, se dará cuenta que las fechas pueden variar en cuanto al inicio y finalización de la generación. La primera generación de computadoras se basaba en lenguaje máquina para realizar operaciones y solo podían resolver un tiempo a la vez. Las principales características de primera generación son: tecnología de tubo de vacío, poco confiables, lenguaje máquina apoyado solamente, muy costosos, generado mucho calor, velocidad de entrada y dispositivos de salida,
gran tamaño, necesidad de corriente alterna. Tradicionalmente los sistemas con microprocesadores se basan en esta arquitectura en la cual la unidad central de proceso, CPU, está conectada a una memoria principal única RAM donde se guardan las instrucciones del programa y los datos. A dicha memoria se accede a través de un sistema de bases único control, direcciones y datos. La arquitectura de von Neumann es un diseño que usa una memoria para almacenar instrucciones y datos. Este tipo de máquina es la implementación de una máquina de Turing y la visión de una arquitectura secuencial en lugar de paralela. Se considera que el INIAC fue el primer ordenador jamás creado de propósito general y enteramente digital, la Seite-1 alemana, desarrollada en los años 30 por Konrad Zuse. Había sido la primera computadora de propósito general, pero contaba con partes analógicas. IDVAC, Electronic Discrete Variable Automatic Compute, fue una de las primeras computadoras electrónicas. A diferencia de ENIAC, no era decimal, sino binaria, datos codificados en bits, ceros y unos, y tuvo el primer programa diseñado para ser almacenado. UNIVAC es el nombre de una línea de ordenadores electrónicos digitales de programa almacenado en memoria que comenzaron como productos de la Eckert-Mauch y Compute Corporation. Más tarde el nombre fue aplicado a una división de la empresa Remington Rand y sus organizaciones sucesoras. A principios de la década de los 50, IBM lanzó a este mercado del procesamiento de datos y, mientras concebía el diseño de la legendaria serie 700, se lanzó al mercado con un sistema que sería conocido como el Tractor de la industria moderna. En 1953, IBM anunció el lanzamiento del IBM 650. Una máquina de procesamiento de datos basada en un rodillo magnético que era capaz de repetir cálculos realizados. La segunda generación de las computadoras reemplazó las válvulas de vacío por los transistores. Con esto, las computadoras de la segunda generación son más pequeñas y consumen menos electricidad que las de la anterior. Algunas de las características de las computadoras de segunda generación usaban transistores para procesar información, por lo que no necesitaban tubos al vacío, podían acomodar 200 transistores en el mismo espacio de un tubo al vacío. Usaban anillos magnéticos para almacenar la información y las instrucciones. Fortran es un lenguaje de programación muy utilizado por los científicos. Su popularidad ha disminuido con los años, pero lo siguen utilizando muchos científicos. También lo usan las empresas para aplicaciones como la predicción meteorológica, el trading financiero y las simulaciones de ingeniería. Por lo general, este lenguaje es ideal para crear código en el que el rendimiento es importante. Existen pocos lenguajes que rivalicen en rendimiento con Fortran, entre ellos el lenguaje C. Tercera generación de las computadoras. Las computadoras de la tercera generación emergieron con el desarrollo de los circuitos integrados, pastillas de silicio en las cuales se colocan más de componentes electrónicos en una integración en miniatura. Las características de la tercera generación son menor consumo de energía eléctrica, aumento de fiabilidad y flexibilidad, teleproceso, multiprogramación, renovación de periféricos, mini computadoras no tan costosas y con gran capacidad de procesamiento. Se pudo calcular número pi con 500.000 decimales. El IBM 360 fue un computador revolucionario, uno de los primeros en utilizar circuitos integrados. Introdujo nuevos conceptos en la arquitectura de computadores como el de unidad de gestión de memoria y el de microprogramación, con el que se conseguía gran compatibilidad con otros sistemas. Orientado tanto a aplicaciones administrativas como científico-técnicas, costaba unos $2 millones. A pesar que el circuito integrado se inventó en 1958, las primeras computadoras con este componente tardaron hasta mediados de la década de 1960. La IBM 360 es una de las más importantes computadoras comerciales de esta generación, debido fundamentalmente gracias a que incluía funciones que le permitían al dispositivo realizar análisis numéricos. Esta era la CDC 6600, creada por Seymour Cray. Esta supercomputadora contaba con una CPU de 60 bits y 10 unidades periféricas de procesamiento. Barrows es otro de los grandes fabricantes de computadoras que fue capaz de evolucionar y entrar en el mundo de las computadoras de la tercera generación, Honeywell 6000.
Esta computadora era parte de una serie de modelos que incluían CPU que ejecutaba palabras de 32 bits. La PDP-8 DDS fue lanzada al mercado en 1965 por la firma DS. La cuarta generación de computadoras se ubica entre 1971 y 1982, época en que la integración de los componentes electrónicos permitió la invención del microprocesador. Este consiste en un circuito integrado que reúne todos los elementos fundamentales de la máquina y que se denomina chip o microchip. Características: la cuarta generación de computadoras. El tamaño de las computadoras fue minimizado. Más económicas, disponibles para cualquier persona. Lenguaje básico de computación. No requiere aire acondicionado. El procesador es más rápido y consume menos energía. Mediante un proyecto interno del Xerox PARC del año 1972 nació el ordenador Xerox Alto, el primer equipo informático que dispuso de un entorno gráfico. El mítico Centro de Investigación Xerox PARC, origen de una gran parte de las tecnologías usadas en la informática personal actual. Dispuso de muchos proyectos y muchos prototipos que nunca llegaron a ser comercializados. De hecho, muchos de los inventos del Xerox PARC fueron explotados por terceras empresas como Apple o Microsoft. El Xerox Alto fue conceptualizado mediante un proyecto interno del Centro de Investigación en 1972 diseñado por Bartlett Lempson y Chuck Teke. En el año 1973 se desarrolló en el Xerox PARC un ordenador personal que incorporó dos grandes novedades nunca vistas hasta ese momento: la interfaz gráfica y un periférico ratón desarrollado años antes por Douglas Engelbart. Poco tiempo antes, el empleado del Xerox PARC Alan Kay había diseñado el concepto de entorno gráfico en computadoras. En 1956, IBM presenta el primer sistema de almacenamiento basado en discos magnéticos. El IBM 350 RAMAC. El dispositivo estaba formado por 55 platos de 24 pulgadas que podría almacenar un total de 5 millones de caracteres y su velocidad era de 8.800 bytes por segundo. En 1973, IBM lanza el disco 3340. Con una capacidad de 35 MB, conocido también como disco Winchester, el cual se puede considerar como el precursor de todos los discos duros actuales. Nacidas en la década de 1970. Ambas empresas estadounidenses compiten en áreas desde que Steve Jobs y Bill Gates eran unos veinteañeros. Microsoft y Apple protagonizan una de las grandes batallas empresariales de todos los tiempos. Se deriva por la carrera tecnológica que han librado las dos empresas. Hoy, el mercado está al rojo vivo con la dura competencia entre Apple, Microsoft, Google, Amazon o Samsung allá por los años 70. Apple y Microsoft pelearon por el liderazgo en Estados Unidos. La quinta generación. Su objetivo era el desarrollo de una nueva clase de computadoras que utilizarían técnicas y tecnologías de inteligencia artificial tanto en el plano del hardware como del software. Las computadoras de quinta generación se caracterizan por: tienen elementos de hardware miniaturizados, pero capaces de desarrollar una mayor velocidad de cómputo que cualquier generación previa. Tienen diferentes procesadores integrados y un alto rendimiento en paralelo. Elementos destacables de la quinta generación: tecnologías para el proceso del conocimiento, tecnologías para procesar bases de datos y bases de conocimiento masivo, sitios de trabajo del alto rendimiento de informáticas funcionales distribuidas, supercomputadoras para el cálculo científico. Adicionalmente, en la actualidad vemos diferentes inventos, tecnologías, herramientas y complementos que nos ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Pero todo ello evolucionó gracias a los diferentes matemáticos, científicos, físicos y aquellas personas que vieron el origen a toda una rama de máquinas, calculadoras, pensadores que evolucionaron y llegaron a construir hasta lo que hoy conocemos como las computadoras de última generación. Espero que haya sido un video interesante, todo relacionado con la historia y las generaciones de las computadoras. A continuación te propongo un esquema resumido de lo que son las generaciones de computadoras desde otro punto de vista. La finalidad es solamente brindar información y compartirla. Es de reconocer de que si es correcto o no.
Eso dependerá de las indagaciones que propiamente se hagan en este marco de la historia de la computadora. Adicionalmente, en la actualidad vemos diferentes inventos, tecnologías, herramientas y complementos que nos ayudan a mejorar nuestra calidad de vida, pero todo ello evolucionó gracias a los diferentes matemáticos, científicos, físicos y aquellas personas que vieron el origen a toda una rama de máquinas, calculadoras, pensadores que evolucionaron y llegaron a construir hasta lo que hoy conocemos como las computadoras de última generación. Esto es todo para esta sesión. Espero que le haya sido de agrado este vídeo, y que comente en mi canal y deje sus impresiones para así poder mejorar la calidad del video y de las siguientes entregas que vendrán posteriormente. Por mi parte deseo pues que la pasen bien y nos vemos en la próxima sesión. Hasta pronto.